quiero formar. He probado y quiero más. Señor, te damos gracias por la bendición de ofrecerte nuestra vida en adoración. Te damos gracias porque tú nos alcanzaste para este hermoso propósito, Padre. Y te damos gracias hoy especialmente porque alcanzaste a Lois y por la bendición que es ella para nosotros. En el nombre de tu Hijo, amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dice la palabra del Señor: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Voy a pedir a nuestra hermana Lois que pueda pasar, y a nuestra hermana Eli Camacho si puede pasar para hacer una oración por nuestra hermana Lois. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana por la bendición que nos das de estar aquí, de poder tener comunión, Señor, contigo como familia. Gracias, Padre, porque tú has preparado este tiempo para hablar a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento y que uses la vida de hoy, Señor. Que, Padre, tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y haga, Padre, el cambio que tú quieres en nuestras vidas. Úsala grandemente, Señor, y gracias por la bendición que nos has dado de conocerla, de tenerla aquí entre nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenos días. Pues hoy me siento ligeramente más nerviosa de lo normal. Tengo hasta calor, pero creo que no hace calor. Y bueno, independientemente de los nervios, es una bendición para mí poder compartir ya al final en esta recta que está a punto de concluir. Y durante este tiempo de seminario ha sido una aventura, ha habido de todo, desde emociones muy fuertes, tristeza, prueba, pues de todo. Que les puedo decir, ustedes más que nadie puede comprender lo que un seminarista pasa día a día. Y el día de hoy estoy muy contenta de poder aportar o poder compartir algo que Dios me enseñó durante estos 4 años de caminar aquí en el seminario. Y el día de hoy vamos a ver una frase aquí en el proyector, bueno, en la pantalla, que encontré ya hace tiempo. Cuando faltaba un poco más de un año, yo decía, ay, ¿de qué voy a predicar cuando acabe? Y se fueron pasando los meses y llegó tan rápido que ahora guardé esa frase para este momento. Y en el Facebook la encontré, en el bendito Facebook, ¿verdad? Donde encontramos memes, encontramos de todo. Y en esta frase me llamó la atención porque hay una pregunta que nos hace y dice, ¿cómo nos gusta ser llamados? ¿Cómo les gusta a ustedes ser llamados? Dentro de sus congregaciones a lo mejor les dicen teólogos, maestros, evangelistas. Algunos otros les dicen paz, ¿verdad? En vez de pastor les dicen, oye, paz. Bueno, oigo que a Benji le dicen mucho así, por ejemplo. A otros les dicen apóstoles. Y ahora anda de moda esto del apostolado, ¿verdad? Y de los profetas. Y también algunos son salmistas, ¿verdad? No, a mí dime salmista, dime adorador. Quizá como te digan o tu título no aparece aquí, pero a muchos otros les pueden decir líder, director de ministerio, director de evangelismo, el mero mero, ¿verdad? En mi chicharrones truena, no sé, hay tantos títulos que pudieran quedarnos según nuestra propia perspectiva, nuestra vida. Pero el título que mejor nos queda, y en un sentido bueno, en el mejor sentido, no se me ofendan, es el de siervo inútil. Definitivamente, al pasar del tiempo de nuestra enseñanza, de nuestra preparación, se nos va olvidando la esencia del servicio y empezamos a subirnos en tabiques
hasta que desaparece el verdadero propósito por el cual Dios nos llamó, que es para servir, no para ser exaltados. Y en Lucas 17:10, que es el pasaje que leímos hace un rato, dice: así también vosotros, cuando hayamos hecho todo lo que nos fue ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer lo hicimos. ¿Sabes que las mejores características de un siervo no están en sus habilidades de predicación o en su habilidad exegética? Tampoco está en ser músicos virtuosos. Tampoco está en ser líderes que jalen masas o en tener un pastorado exitoso según una mega iglesia. Tampoco está en ser escritores de algún libro, de algún comentario, o pastor de jóvenes reconocido a nivel nacional. Nada de eso contiene las verdaderas características de un siervo. Definitivamente que es necesario que hoy recordemos las características de un buen siervo y para que estén presentes, pero sobre todo visibles en nuestro ministerio. De nada sirve que tú y yo conozcamos las buenas características de un siervo si solo son teoría, como muchas de las materias que quizá hemos tomado. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y hoy recordaremos 3 características, y no es porque sea bautista, yo ya practicaba los 3 puntos básicos, pero vamos a recordar 3 características de gran peso que hoy consideraremos que nos harán cumplir el propósito de Dios como siervos. Y en la Biblia encontramos a muchos siervos, ¿verdad? Está Josué. ¿Qué otro siervo encontramos? Moisés, Abraham. Ustedes se saben al derecho y al revés, ¿verdad? Del Antiguo y el Nuevo Testamento, y está plagado de siervos. Pero hay un siervo en especial que llama mucho mi atención. Esta es la vida de Moisés, porque es el personaje que con más frecuencia que cualquier otro en el Antiguo Testamento se dice de él que es siervo de Dios. O sea, es casi el título oficial de Moisés, siervo de Dios. Y es definitivo que ni tú ni yo somos Moisés, ¿verdad? Pero qué honor ser verdaderos siervos de Dios. Eso es un honor, que Dios mismo diga de nosotros: eres mi siervo. No que los demás lo digan, el gran siervo del Señor, sino que Dios mismo diga de nosotros: eres mi siervo. Así es que la primera característica que hoy vamos a recordar y que debiéramos poseer para desarrollar un verdadero siervo es que nuestro ministerio debe de tener credibilidad. Vamos a Éxodo 14:31, me gustaría que me acompañaran y solo vamos a leer este versículo, Éxodo 14:31, y le voy a dar lectura. Dice así: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuándo es entonces que un siervo de Dios tiene verdadera credibilidad ante la congregación? ¿Cuando es buen predicador? ¿Cuando es un mega líder? ¿Cuando sabe mucho de la Biblia? No. Un verdadero siervo de Dios tiene credibilidad ante la congregación porque el siervo está respaldado por Dios. La labor del siervo está respaldado por Dios. Y en este versículo de Éxodo 14:31 nos encontramos en aquella historia donde Dios saca al pueblo de Israel y los libra de mano de los egipcios. Y entonces esa ocasión fue tan majestuoso que Dios se manifestó a ellos. Los mismos israelitas vieron cómo el pueblo egipcio venían tras de ellos y se fueron ahogando y quedaron a la orilla del mar. Ellos vieron este hecho tan crucial, quedaron tan maravillados que nos da la impresión que el pasaje nos da a entender
que depositaron toda su fe aquel día en Dios. Depositaron una fe verdadera en Dios. Pero no solo eso pasó, sino creyeron también en Moisés como siervo de Dios. Ese día le dieron crédito a Moisés como el siervo de Dios. Seguramente atrás habían dudado muchas veces de que Dios había llamado a Moisés como su siervo. Pues iba a Faraón y en vez de que los liberara, les daba más carga de trabajo. ¿Quién creyera en Moisés si les iba, como quien dice, de mal en peor? Pero en este momento, cuando Dios utiliza la vida de Moisés como su siervo, entonces el pueblo deposita su fe en Dios, pero también en el siervo que él había levantado para liberarlos. Y Moisés es aquí titulado el siervo de Dios. Ese sentido de pertenencia que se le da a Moisés una y otra vez en repetidas ocasiones. De hecho, mismo Dios se expresa de Moisés como mi siervo. Es el caso, también lo vemos aquí en Números 12:7, donde dice, no así mi siervo, que es fiel en toda mi casa. O también donde nos dicen Josué, que era su siervo, dice, cuando murió Moisés, siervo de Dios, habló a Josué, hijo de Nun. Entonces, Dios mismo se expresa de Moisés como su siervo. Había un sentido de pertenencia de parte de Dios. Él mismo había sido quien había levantado la vida de Moisés para liberar al pueblo. La autoridad también proviene de Dios y eso es lo que nos da crédito, lo que nos da credibilidad delante de la congregación. El tener el respaldo de Dios es lo que hará que nuestro verdadero ministerio sea fructífero, sea creíble, sea íntegro. Porque muchas veces nos basamos en lo que hacemos, en lo que logramos, en lo que la iglesia opina de nosotros y a veces no, nos la creemos. Pero la autoridad proviene de Dios y nuestra credibilidad en nuestro ministerio va a depender primero, de que Dios se exprese de nosotros como sus siervos. Y segundo, de que esa autoridad, ese respaldo en todo lo que ejecutemos dentro y fuera de la iglesia provenga de parte de Dios. Es evidente que Dios usaba a Moisés, pero Moisés mismo le dice al Señor, si tú no vas conmigo, tu presencia no está conmigo, entonces no nos saques de aquí. Es importante que reconozcamos que la presencia de Dios en nuestra vida va a hacer que nuestro ministerio tenga ese crédito. ¿Sabes? La palabra siervo viene de una palabra en hebreo, evet. Ya para los que van a cuarto ya van a llevar el martirio del hebreo, pero es muy padre. Y en esa palabra encontramos características importantes de un siervo. Dice, denota que Dios da la autoridad como a los mensajeros acreditados de Dios. El siervo del Señor era uno elegido por Jehová mismo. Eso somos tú y yo. No deposites la credibilidad de tu ministerio en tus capacidades, en lo que mejor haces, para lo que mejor sirves en la congregación, en si eres buen ministro de alabanza, buen director de evangelismo, o si eres buen consejero de matrimonios, consejero de jóvenes. No deposites ahí la credibilidad de tu ministerio. Haz que tu ministerio tenga credibilidad porque Dios te dice, tú eres mi siervo, y porque Dios te da la autoridad para ejecutar tu ministerio. ¿Sabes? En la tele hay, en la actualidad, en canales que no voy a mencionar, pero hay muchos telepredicadores, ¿verdad? Que depositan la credibilidad de su ministerio. Ellos piensan y le hacen creer a todos los que los ven que su ministerio es grande, es exitoso, porque a lo mejor salen en televisión o porque muchos de los que están ahí tienen mega iglesias
o porque hacen milagros. Nada de eso a lo mejor es malo si es usado correctamente. Pero lo malo está en que muchas veces los ministerios basan su credibilidad en eso. La esencia del ministerio se convierte en capacidad y no en el respaldo que Dios hace a sus siervos. Es por eso que hoy debemos tener bien en cuenta, bien en claro, que nuestra credibilidad va a depender de Dios mismo, de su respaldo. La segunda característica que hoy quiero tomar y quiero recordar es que un siervo de Dios debe de desarrollar la fidelidad hasta la muerte. No es una fidelidad temporal, es una fidelidad de aquí hasta que muramos. ¿Cuándo va a terminar nuestro llamamiento, hermanos? Hasta que muramos. El día que Dios nos llamó, nos empezó a inquietar, nos acorraló, nos convenció, nos hizo manita de puerco. Yo qué sé yo qué Dios hizo para llamarte, pero tu ministerio va a culminar hasta que tú mueras. Y la fidelidad que debe de haber en un siervo es hasta que muera. Vamos a Números 12:7. Números 12:7 dice así: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En esta ocasión tenemos el contexto donde Dios cita a Moisés, cita a Aarón y cita a María para ir al tabernáculo. No sabían ni que la que se les esperaba a Aarón y a María, y fueron, ¿verdad? Gustosos seguramente a encontrarse a la cita que Dios les había hecho. En ese lugar Dios se manifestó y lo que Dios hizo fue reprender a Aarón y a María por haber murmurado contra su propio hermano Moisés, pero era el siervo de Dios. Murmuraron contra el siervo de Dios. Y en esa ocasión, el pasaje señala en este versículo 7 una característica importante de Moisés. Destaca que Moisés era un siervo, era un mayordomo, pero sobre todo era fiel sobre la casa de Dios, sobre la casa de Dios. Y de hecho Dios hace un comparativo entre Moisés y entre los hermanos, entre Aarón y esta María. El comparativo era de que Moisés era fiel y Aarón y María carecían de dicha fidelidad. Y es interesante en el idioma hebreo esta parte, porque cuando dice no así mi siervo, quiere decir que no es un no absoluto, no momentáneo. Es decir, que ni Aarón ni María iban a ser fieles nunca. Porque en hebreo hay dos negaciones, la temporal y la absoluta. Entonces, qué fuerte, ¿no? Que Dios les diga, ¿saben qué? Aarón, ¿sabes qué, María? Ustedes nunca van a ser tan fieles como mi siervo Moisés. Fue una reprensión muy grande en aquella ocasión, pero Dios tuvo que ser así de determinante para resaltar la fidelidad de Moisés en su casa. Este mismo no, por ejemplo, como dato curioso, lo encontramos en los 10 mandamientos, cuando dice no matarás, no robarás. Puros no se refiere que ahorita no, pero después sí puedes matar o después sí puedes robar. Es un no de nunca o no definitivamente puedes hacer esto. De la misma manera, Dios expresa en esa ocasión a Aarón y a María y les dice, jamás, nunca serán tan fieles como mi siervo Moisés. Los siervos de Dios debemos de ser fieles hasta la muerte. Pase lo que pase y venga lo que venga. Como siervos, la mayoría de las congregaciones espera demasiado de nosotros. Aunque nosotros estemos bien tirados durante la semana, no sé cómo le hacemos, pero el fin de semana tenemos que estar inflados, ¿no? Porque la congregación
demanda de nosotros muchas veces el consejo, el consuelo, que los dirijamos, que les enseñemos. Y el siervo siempre tiene que estar de pie y nosotros por acá los 4 días de la semana muriendo lento. Pero, ¿sabes una cosa? Lo único que nos va a mantener de pie ante cualquier circunstancia es demostrar fidelidad, la fidelidad que Dios mismo nos da. Y esa fidelidad debe de ser hasta la muerte. Yo recuerdo que cuando entré hace 4 años estaba más delgada, aparte de eso. No, yo recuerdo que cuando entré hace 4 años, todo se empezó a volcar como en contra. De veras que yo no comprendía qué estaba pasando. Un año, el primer año estuve de externa y no sé cómo aguanté porque ahora vengo diario y me canso un chorro. Pero iba y venía y no me pesaba, venía con gusto. El segundo año decido venirme de interna y parece que todo me aplastó, como si se hubieran puesto de acuerdo las circunstancias para ir en contra de mí. Empezando por la salud de mi mamá. Mi mamá tiene años que padece de enfermedades nerviosas. De hecho, cuando me vine aquí empezó un tratamiento psiquiátrico. Las crisis eran fuertes. Llegaba el fin de semana a casa y mi mamá estaba tirada en cama, sin ganas de levantarse, con deseos de morir. Y no lo digo con vergüenza, lo digo porque recuerdo cómo Dios se manifestó. Y otra de las cosas fue cuando mi papá, ya saben que tiene Parkinson, lo he dicho varias veces, su Parkinson empezó a avanzar desmedidamente. Hagan de cuenta que iba a pasos agigantados, como mi papá se iba deteriorando. A veces, por otro lado, no juntaba para la colegiatura, pero en el último instante Dios mandaba la provisión. Tuve muchas circunstancias, muchos problemas a los que me enfrenté y recordar lo que Dios hizo me hace saber que no soy tan fiel como Dios a veces espera de nosotros. Pero también me demuestra que el único fiel aquí es Dios. Dios sí verdaderamente es fiel con nosotros. Pero eso no me quita el hecho de esforzarme día a día para ser una sierva fiel hasta la muerte. Pase lo que pase, levántate, esfuérzate y pídele al Señor su fortaleza. Dile, hazme un siervo fiel. Quiero ser ese siervo fiel que aunque la tormenta venga y me sacuda, no me tire. Y esta característica es esencial en la vida de los siervos. Dios requiere siervos fieles. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha depositado en nuestras manos no cosas materiales, sino la vida de muchas personas. Muchas veces las personas están esperando una palabra tuya que tomarán como parte de Dios. Así es que tu fidelidad debe alcanzar para que cuides la obra del Señor. Por último, pero no menos importante, al contrario, creo que es la característica más importante, es cuidar con fervor, y que debemos de cuidar con fervor, es que un siervo debe de tener una verdadera relación con Dios, una relación estrecha. Mucho se habla de esto en este seminario, nos dicen no descuiden su relación con Dios, no la abandonen, tengan sus tiempos de devocionales, pero sabemos a veces cuán difícil es. Vamos a leer Números 12:8 y dice así: cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra su siervo Moisés? Aquí Dios les está diciendo a Aarón y le está diciendo a María que él hablaba con Moisés muy directamente, una forma muy personal.
cara a cara. Y en el original, cara a cara lo podemos traducir más como de voz a voz, de boca a boca. Es decir, que Moisés estaba tan cerca de Dios que podía escucharlo clarito. Si Moisés hablaba, él tenía la seguridad de que Dios escuchaba. Y si Dios hablaba, Moisés iba a atender lo que Dios decía. Los profetas en el Antiguo Testamento recibían la palabra de Dios por medio de visiones, por medio de enigmas, a lo mejor de sueños, pero con Moisés hablaba directamente, de tú a tú. Bueno, a lo mejor no tuteaba al Señor, ¿verdad? Pero sí era una relación sumamente estrecha. Y entonces, en la actualidad, hoy tú y yo tenemos acceso directo a la oración. Tenemos esa oportunidad de hablar con Dios directamente, de expresarle nuestras necesidades, de expresarle cuánto le amamos, de expresarle dependencia, de buscarle siempre. Porque cuando nuestro ministerio está fructífero, está engrandecido, sentimos que no necesitamos nada. Pero cuando estamos pasando prueba, entonces doblamos nuestra rodilla. O peor, cuando pasamos prueba ni siquiera doblamos nuestra rodilla. ¿Sabes? Dios expresó aquella ocasión a los hermanos de Moisés cómo era esa relación tan cercana. Era distinta a la de todos los demás. Y Dios no se detuvo en hacérselo saber. O sea que además de que Moisés era fiel, también era un siervo que buscaba a Dios, que se comunicaba con Dios. La invitación esta mañana es a que no descuides tu relación. Mira, estando aquí en el seminario atendemos muchas cosas. Los que tienen familia, esposa, hijos, atienden a su familia y eso está bien. Nosotros como hijos o los que son hijos aquí en seminario llegan el fin de semana a sus casas o le hablan por teléfono a sus padres y atienden a su familia. También atienden las tareas, la iglesia, los retiros, que viene el campamento, que viene la velada de oración, que vienen los precis de la hermana Dinora, las tareas del hermano Villagrán. Es que no me puedo ir sin mencionarlas porque todos las mencionan. Y vienen mil cosas. ¿Y cuándo nos queda tiempo para buscar verdaderamente al Señor? Porque tenemos un cerebrote, ¿no? Ya nos fumamos los mejores comentarios, las concordancias las sabemos usar al derecho y al revés. Uy, el hebreo y el griego con el hermano Daniel ni se diga. Pero ¿cuándo tenemos tiempo para buscar al Señor de manera tan cercana? Donde tú estés con Dios. No hablo de un devocional familiar o de un devocional con las chicas o con los varones y ahora ya es en conjunto, ¿no? No, hablo de un devocional personal donde tú estés con Dios, hablando cercanamente. Si tú no descuidas esa parte, esa relación, eso va a ser lo único que va a mantener tu sentido de servicio durante todo tu ministerio. Porque si el día que tú descuides, que yo descuide mi relación personal con Dios, cualquier cosa me va a mover. Cuando tenga un triunfo ministerial, me voy a subir a un tabique y voy a perder el piso, me voy a marear. Cuando esté ganando mucho porque me están dando buenos diezmos, entonces me voy a sentir el mejor pastor. O cuando te digan, predicas excelente, entonces vas a decir, ah, sí, para eso me preparé. Y dejaremos de tener ese sentido de servicio por el cual Dios nos llamó. No la descuides, por nada del mundo descuides tu relación personal. Que eso te recuerde día a día que tú le sirves a Dios y por ende le servimos a la iglesia, a los hermanos y aún a los que no conocen de Dios. Para eso estamos. El siervo no es el que es exaltado. Tampoco el siervo es el que es reconocido por sus capacidades. El siervo no tiene credibilidad por lo que mejor sabes hacer. El siervo es aquel que es llamado
como un súbdito a servir a su rey. Si me permites hacerte una recomendación, y lo hago de la manera más humilde, cerciórate de que tu ministerio tenga credibilidad, pero porque Dios te respalda. Sé fiel, que nada te mueva, echa raíces y permanece fiel hasta la muerte. Y la tercera, crece en tu relación personal, no te conformes, siempre ve por más. Crece en esa relación íntima con Dios. Estamos a punto de terminar el ciclo escolar y ya no la veo llegar, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Los de primero pasan a segundo. Los de tercero ya cruzaron la mitad del valle de sombra y de muerte. Los de tercero pasan a cuarto, su último año. Y los de cuarto nos vamos. Sí nos da gozo, pero yo puedo voltear al pasado y recordar que durante estos 4 años de preparación, Dios fue el que me mantuvo fiel. Y en este seminario Dios utiliza todas las formas posibles para moldearnos, para pulirnos. Nos da unas lijadas que a veces como raspan. Pero nada eches en saco roto. Cada día que te levantes, ven a capilla con gusto, haz tus tareas con dedicación, déjate guiar a través de los maestros, de los directivos, de tus propios compañeros. Que todo sirva para que tu servicio no sea carente, sino sea visible ante los ojos de Dios. Que esta preparación no la tomes para ser el mejor teólogo, como los títulos que veíamos al inicio, o como el mejor mandamás, el mejor líder, no. Toma este tiempo de preparación para ser cada día un siervo. Vamos a orar. Dios, en esta mañana estoy muy agradecida contigo, porque durante